Sara observó, con una mezcla de irritación y resignación, la fina neblina de vapor que se elevaba de la ducha, disipándose rápidamente en el aire frío del baño. Otra ducha tibia. La vieja casa, con sus tuberías tan tercas como su difunto marido, parecía decidida a poner a prueba su paciencia. Suspirando, tomó su bata de seda roja, el color vibrante haciendo eco con la tonalidad de su cabello, un rojo tan intenso que parecía arder incluso bajo la tenue luz de la mañana. A sus 36 años, Sara seguía siendo una mujer despampanante. Su piel, de un rico tono bronceado, era el legado de su herencia mixta, una mezcla armoniosa de sus raíces caucásicas y afroamericanas. Sus rasgos llamativos, la nariz afilada, los labios carnosos y los ojos marrones penetrantes, ahora reflejaban una mezcla de cansancio y determinación. Después de la muerte de su marido, hace 2 años, se había encontrado en un limbo, administrando la casa y el negocio que él había dejado, una boutique de vinos que era más el sueño de él que el de ella. Resignada, tomó su teléfono celular, recorriendo la lista telefónica hasta encontrar la sección de fontaneros. Después de algunas llamadas frustradas, una voz joven y segura respondió: «Otis, puedo ir hasta allí hoy mismo». Algo en la firmeza de esa voz la intrigó. Era como si, en medio de la monotonía de su vida, se hubiera tocado un acorde disonante, pero bienvenido. Unas horas más tarde, el timbre resonó por la casa, un sonido agudo que la hizo sobresaltarse levemente. Al abrir la puerta, Sara se encontró con un hombre que era la personificación misma de la palabra imponente. Otis era alto, con hombros anchos y brazos musculosos que se destacaban bajo la camiseta azul marino desgastada. Su cabello corto y rizado enmarcaba un rostro joven, pero marcado por una seriedad que contrastaba con sus 20 y tantos años. Su piel era de un tono ébano profundo, y sus ojos, de un color marrón oscuro e intensos, la observaban con una calma que la desarmó. «Otis, el fontanero», dijo él, su voz tan profunda y resonante como ella había imaginado. Una leve sonrisa jugó en sus labios, revelando dientes blancos y uniformes. «¿El baño está por aquí?», preguntó, inclinando la cabeza. Sara asintió, sintiéndose repentinamente consciente de su apariencia. La bata de seda, antes una prenda cómoda, ahora parecía demasiado fina, revelando demasiado. Ella lo condujo por el pasillo, sintiendo su mirada en su espalda, una mirada que la hacía sentir extrañamente expuesta y, al mismo tiempo, curiosamente viva. En el baño, Otis se agachó para examinar la fontanería, sus movimientos eficientes y precisos. Sara observó los músculos de su espalda tensándose bajo la camiseta, la forma en que sus manos, grandes y hábiles, manejaban las herramientas. Un calor desconocido comenzó a extenderse por su cuerpo, un hormigueo que no había sentido en mucho tiempo. «Es un sistema antiguo», comentó Otis, su voz rompiendo el silencio. «Pero puedo arreglarlo. Me llevará algunas horas». «Está bien», respondió Sara, su voz un poco más aguda de lo normal. Se encontró a sí misma observándolo, la forma en que se movía, la intensidad en su mirada cuando se giró hacia ella, pidiendo una toalla. Sus dedos se tocaron brevemente cuando ella le entregó la toalla, y una corriente eléctrica pareció recorrer su brazo. Sara intentó recomponerse. Era solo un fontanero, se dijo a sí misma. Un hombre haciendo su trabajo. Pero la verdad era que Otis no era solo un fontanero. Era una fuerza de la naturaleza, una presencia que llenaba el ambiente y despertaba en ella sensaciones que pensaba que estaban dormidas para siempre. «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?», preguntó ella, tratando de mantener la conversación casual, pero su voz traicionó la curiosidad que la consumía. Otis hizo una pausa, mirándola por encima del hombro. Un brillo travieso, casi imperceptible, iluminó sus ojos. 5 años, respondió él, volviendo al trabajo. Empecé como aprendiz y ahora tengo mi propio negocio. Eres joven para tener tu propio negocio, comentó Sara, sintiéndose un poco tonta por su propia observación. Tengo 26, dijo él, sin dudar, como si leyera sus pensamientos. 26. Era 10 años menor que ella. Una ola de timidez la golpeó, seguida de una punzada de algo que no podía identificar. ¿Deseo? ¿Excitación? Tal vez un poco de ambos. Mientras Otis trabajaba, Sara se vio incapaz de salir del baño. Se apoyó en el lavabo, observándolo, inventando excusas para prolongar la interacción. Le hizo preguntas sobre su trabajo, sobre su vida, y él respondió pacientemente, con un tono de voz que era al mismo tiempo profesional y algo más. Había una chispa en sus ojos, un indicio de una sonrisa,
que le hacía pensar que él también sentía la tensión en el aire. La tensión, la atracción, la electricidad entre ellos era palpable, creciendo con cada minuto que pasaba, con cada mirada robada, con cada palabra intercambiada. Sara se sentía como una adolescente de nuevo, experimentando los primeros temblores del deseo, pero con la autoconciencia y la audacia de una mujer madura. Ella era una fuerza a tener en cuenta, una mujer que siempre había sabido lo que quería, y por primera vez en mucho tiempo, lo que quería estaba allí, en ese baño, arreglando su ducha. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? Y él, Otis, ¿cómo reaccionaría al torbellino que ella representaba? La respuesta flotaba en el aire, tan incierta y excitante como el vapor que, ahora sí, emanaba de la ducha reparada. El juego había comenzado. El sonido rítmico del metal contra el metal llenaba el baño, puntuado solo por los ocasionales murmullos de Otis mientras trabajaba. Sara observaba, fascinada, la danza de los músculos en sus brazos y espalda, la forma en que la fina capa de sudor que cubría su piel reflejaba la luz, transformándolo en una escultura viva y pulsante. El aire parecía vibrar con una energía contenida, una tensión que se espesaba con cada minuto que pasaba. ¿Tienes sed?, preguntó Sara, interrumpiendo el silencio de forma abrupta. La pregunta sonó extraña a sus propios oídos, cargada de un doble sentido que no pudo evitar. «Puedo ofrecerte un vaso de agua, o tal vez una cerveza». Otis hizo una pausa, enderezándose lentamente. Sus ojos se encontraron con los de ella, y por un instante, la máscara de profesionalismo pareció disolverse. Había allí una profundidad, una intensidad que la hizo contener la respiración. Él la estaba evaluando, se dio cuenta, midiendo sus palabras, su mirada, su cuerpo. «Un agua estaría bien, gracias», respondió él, su voz ligeramente más ronca que antes. Sara salió del baño, sintiendo la mirada de él en su espalda. En la cocina, sus manos temblaban levemente mientras llenaba un vaso con agua helada. Se reprendió mentalmente. Era ridículo sentirse así, nerviosa como una adolescente. Pero la verdad era que la presencia de Otis la desestabilizaba de una manera que no había experimentado en años. Él despertaba en ella un hambre, un deseo que pensaba que había enterrado junto con su difunto marido. De vuelta en el baño, ella le ofreció el vaso. Sus dedos se tocaron de nuevo, y esta vez, el contacto se prolongó por un instante más. Sara sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Los ojos de Otis se fijaron en los de ella, y vio, reflejado en ellos, el mismo deseo que la consumía. «Gracias», murmuró él, tomando un largo sorbo de agua. El silencio volvió a reinar, pero ahora era un silencio cargado de expectación, de promesas no dichas. Sara se apoyó en el lavabo, cruzando los brazos bajo los pechos, un gesto inconsciente que acentuaba sus curvas. Se sentía extrañamente poderosa, dueña de la situación, incluso estando al borde de perder el control. «Entonces, Sara», comenzó Otis, su voz baja y aterciopelada, «¿vives aquí sola?». La pregunta, aparentemente inocente, era un campo minado. Sara sabía que la respuesta que diera definiría el rumbo de ese encuentro. Podría optar por la seguridad, por la respuesta protocolaria, o podría entregarse al torbellino de sensaciones que Otis despertaba en ella. «Sí», respondió, su voz firme, su mirada fija en la de él. «Vivo sola desde que mi marido falleció, hace 2 años». Otis asintió, su mirada profundizándose. Se acercó, y Sara sintió que su corazón se aceleraba. El espacio entre ellos parecía disminuir con cada segundo, cargado de una electricidad casi palpable. «Imagino que debe ser solitario», dijo él, su voz un murmullo suave. «A veces», admitió Sara, sintiendo la garganta seca. «Pero me mantengo ocupada». «¿Con qué?», preguntó él, dando un paso más hacia adelante. Ahora, estaba lo suficientemente cerca como para que ella sintiera el calor de su cuerpo, el aroma sutil de su piel. «Con la casa, con el negocio», respondió ella, su voz fallando un poco. «¿Y tú, Otis? ¿Qué haces para mantenerte ocupado además del trabajo?». Una sonrisa lenta y seductora se formó en los labios de Otis. «Tengo mis hobbies», respondió, enigmáticamente. «Pero ahora, estoy más interesado en saber qué te gustaría hacer a ti». La pregunta era una invitación, una propuesta indecente velada en palabras suaves. Sara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Podría retroceder, terminar ese juego peligroso allí mismo. O podría entregarse al deseo, a la pasión, a la promesa de una aventura que podría tanto curarla como destruirla. Miró a los ojos de Otis, buscando una respuesta, una señal.
Y allí estaba, brillando en sus profundidades oscuras, una invitación a lo desconocido, una promesa de placer y, tal vez, de algo más. La respiración de Sara se quedó atrapada en su garganta, el corazón latiendo con fuerza en su pecho como un tambor. La decisión estaba tomada. Yo, comenzó Sara, pero las palabras murieron en su garganta. Su mente era un torbellino de pensamientos conflictivos, de deseos reprimidos y miedos latentes. Pero en medio del caos, una cosa estaba clara: quería a Otis. Quería sentir el calor de su cuerpo contra el suyo, el sabor de sus labios en los suyos, la fuerza de sus brazos a su alrededor. Otis, percibiendo su duda, dio el paso final, eliminando la distancia entre ellos. Levantó la mano y, con la punta de los dedos, rozó levemente el rostro de Sara, siguiendo la línea de su mandíbula hasta la barbilla. El toque era suave, casi vacilante, pero envió ondas de electricidad por todo su cuerpo. «No tienes que tener miedo, Sara», susurró, su voz ronca y seductora. «No voy a hacerte daño». Ella lo miró a los ojos, buscando la verdad en sus palabras. Y allí estaba, en medio de la lujuria y el deseo, un atisbo de ternura, de comprensión. Él entendía la complejidad de la situación, los riesgos involucrados, pero, al igual que ella, parecía dispuesto a lanzarse al abismo. Sara cerró los ojos, entregándose a la sensación. El toque de Otis se movió a su cuello, sus dedos acariciando la piel sensible bajo su cabello. Ella inclinó la cabeza, ofreciéndose, y sintió los labios de él rozando los suyos. Un suspiro escapó de sus labios, una mezcla de anticipación y rendición. Entonces, finalmente, la besó. El beso comenzó suave, exploratorio, como si él estuviera saboreando cada sensación, cada matiz de su sabor. Sara respondió tímidamente al principio, pero pronto la pasión reprimida durante años se encendió, transformando el beso en algo voraz, urgente, desesperado. Sus manos, que hasta entonces habían estado inertes a los lados de su cuerpo, cobraron vida. Hundió los dedos en el cabello corto y rizado de Otis, acercándolo más, profundizando el beso. Él, a su vez, la rodeó con sus brazos, apretándola contra su cuerpo, amoldándose el uno al otro. El baño, con sus paredes frías y azulejos sin gracia, desapareció. Solo existían ellos dos, el calor de sus cuerpos, el sonido de sus respiraciones agitadas, el sabor del uno del otro. Era un beso que llevaba años de soledad, de deseos reprimidos, de sueños postergados. Era un beso que decía más que 1000 palabras, que prometía una fuga, una aventura, un redescubrimiento. Sara se perdió en la intensidad del momento. Las manos de Otis recorrían su espalda, trazando círculos imaginarios en su piel, enviando oleadas de placer por todo su cuerpo. Ella arqueó la espalda, presionándose contra él, queriendo sentir cada centímetro de su cuerpo contra el suyo. La bata de seda, que antes parecía una barrera, ahora era solo un fino velo que la separaba del contacto directo con la piel de Otis. Ella lo sintió desatar el cinturón, la seda deslizándose suavemente por sus hombros, cayendo al suelo en un susurro silencioso. Sara se estremeció cuando sintió las manos de Otis en su piel, ahora desnuda. Él la besó con una intensidad renovada, descendiendo por su cuello, sus hombros, dejando un rastro de fuego por donde pasaba. Ella se sentía viva, vibrante, deseada. En un movimiento fluido, Otis la levantó, sentándola en el lavabo del baño. Ella envolvió sus piernas alrededor de su cintura, acercándolo más. El beso se profundizó, más intenso, más urgente. Las manos de Otis exploraban su cuerpo con una reverencia audaz, despertando sensaciones que ella pensaba que se habían perdido para siempre. En ese momento, no había pasado, ni futuro, solo el presente, intenso y abrumador. No había bien ni mal, solo el deseo, la necesidad, la conexión entre dos almas perdidas que se habían encontrado en el lugar más improbable. Sara se entregó completamente, sin reservas, sin arrepentimientos. Era una mujer renacida, redescubriendo el poder de su propia sensualidad, la fuerza de su propia pasión. Y Otis era el catalizador, el hombre que la había despertado de su sueño profundo, que la había traído de vuelta a la vida. Lo que el futuro les deparaba, ella no lo sabía. Pero en ese momento, nada más importaba. Solo el beso, el toque, la entrega total. La aventura apenas había comenzado. El sonido insistente del celular de Otis cortó el silencio que siguió al torbellino de emociones. Él se alejó de Sara, a regañadientes, el calor de sus cuerpos aún presente en el aire, creando un contraste marcado con la frialdad del azulejo contra la piel de ella.
Jadeante, Sara observó mientras él sacaba el teléfono del bolsillo de su pantalón. Su mirada se fijó en la pantalla por un largo e incómodo momento. Yo necesito atender, dijo él, la voz ronca, los ojos aún cargados de una mezcla de deseo y, ahora, algo más. ¿Preocupación? Sara asintió, incapaz de articular palabra alguna, aún inmersa en la neblina de sensaciones que la consumía. Se observó en el espejo mientras Otis hablaba por teléfono al otro lado del baño, la voz baja y tensa, las palabras ininteligibles para ella. La mujer que la miraba desde el reflejo era una extraña. El cabello rojo, antes impecablemente arreglado, ahora estaba enmarañado y salvaje, enmarcando un rostro sonrojado, los labios hinchados por el beso, los ojos brillando con una intensidad que no había visto en años. La bata de seda, ahora atada holgadamente alrededor de su cuerpo, era un recordatorio constante de lo que acababa de suceder, de la barrera que había cruzado. La realidad comenzó a infiltrarse, trayendo consigo una ola de emociones conflictivas. Sí, lo que había sentido con Otis había sido intenso, real, algo que había anhelado durante mucho tiempo. ¿Pero a qué costo? La sombra de la culpa comenzó a alargarse, amenazando con engullir la llama de la pasión que aún ardía dentro de ella. Otis colgó el teléfono, su rostro ahora era una máscara de seriedad. Se giró hacia Sara, y ella pudo ver en sus ojos la lucha interna que libraba. La ligereza, el deseo, la complicidad que habían compartido minutos atrás, todo parecía haberse disipado, sustituido por una tensión palpable. «Tengo que irme», dijo él, las palabras sonando pesadas, definitivas. Era del trabajo. Surgió una emergencia. Sara asintió, un nudo formándose en su garganta. Sabía que aquello era más que una excusa. Era una fuga de la complejidad de la situación, de la red de emociones que los envolvía, de las consecuencias de sus actos. Bajó del lavabo, las piernas un poco temblorosas. El silencio se instaló de nuevo, pero ahora era un silencio diferente, cargado de tensión, de arrepentimiento, de incertidumbre. Sara se envolvió en la bata, buscando protegerse, esconderse, no solo de la mirada de Otis, sino de sí misma. Él se acercó, vacilante, como si quisiera decir algo, hacer algo, pero no supiera qué. La mano de él rozó la de ella, un leve toque que la hizo estremecerse. Sara se apartó, incapaz de soportar el contacto, el recordatorio constante de lo que habían hecho. «Otis, comenzó ella, pero las palabras se perdieron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba arrepentida? ¿Que quería más? ¿Que estaba confundida? Todo eso era verdad, pero al mismo tiempo, ninguna de esas frases parecía capturar la complejidad de lo que sentía. «No tienes que decir nada, Sara», dijo él, con un tono de voz que revelaba su propia confusión. «Lo entiendo». Él tomó sus herramientas, los movimientos mecánicos, desprovistos de la energía y la confianza de antes. Sara lo observó, en silencio, sintiendo un vacío abrirse dentro de ella. Un vacío que la pasión intensa, el deseo abrumador, no habían logrado llenar. En la puerta, él se giró hacia ella, los ojos oscuros e indescifrables. «Sara», la llamó, su nombre sonando como una pregunta, una súplica, una despedida. Ella no respondió. Solo lo observó partir, la figura alta e imponente disolviéndose en la penumbra del pasillo, llevando consigo la promesa de placer, la ilusión de una conexión, la llama de una pasión que, tal vez, nunca había sido real. Cuando la puerta se cerró, Sara se permitió derrumbarse. Se apoyó en la pared fría, deslizándose hasta el suelo, las lágrimas finalmente encontrando su camino. Eran lágrimas de arrepentimiento, de añoranza, de confusión, de autodescubrimiento. Lloró por lo que había perdido, por lo que había encontrado, por lo que podría haber sido. La culpa la envolvía como un manto pesado. Culpa por haberse entregado al deseo, por haber traicionado la memoria de su marido, por haberse permitido sentir algo por un hombre mucho más joven, un hombre que, en el fondo, sabía que era solo un pasaje, una ilusión. Pero en medio de la culpa, había también una punzada de algo más. ¿Gratitud? Sí, gratitud por Otis haber despertado en ella sensaciones que pensaba que estaban muertas. Gratitud por haberle mostrado que todavía era una mujer, capaz de desear y ser deseada. Gratitud por haberle dado un atisbo de una vida diferente, incluso si esa vida era solo una fantasía. Sara se levantó, las piernas aún temblorosas. Miró hacia el baño, el escenario de su transgresión, ahora vacío y silencioso. Todo parecía tan diferente ahora, tan normal.
como si el huracán que había pasado por allí fuera solo un sueño, una ilusión. Pero sabía que no lo era. Las marcas estaban allí, en su cuerpo, en su mente, en su corazón. La experiencia la había cambiado, para bien o para mal, aún no lo sabía. Pero de una cosa estaba segura, nunca más sería la misma. La mujer que se había mirado en el espejo esa mañana, la viuda solitaria y resignada, había desaparecido. En su lugar, había una mujer marcada por la pasión, atormentada por la culpa, pero, sobre todo, despierta a la vida, a sus complejidades y contradicciones. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Sara sintió una chispa de esperanza, un deseo de seguir adelante, de redescubrirse, de reinventarse. El viaje sería largo y arduo, pero estaba lista para enfrentarlo. Después de todo, era una mujer renacida. Los días que siguieron fueron una neblina de reflexión y autoanálisis para Sara. Se encontraba constantemente volviendo al baño, el escenario de su encuentro con Otis, como si, al revisitar el lugar, pudiera descifrar el torbellino de emociones que la consumía. Cada rincón, cada azulejo, cada reflejo en el espejo traía a la memoria recuerdos vívidos del calor de su cuerpo contra el suyo, de la intensidad del beso, de la sensación de sentirse viva, deseada, completa. Pero junto con los recuerdos venía la culpa, la duda, la incertidumbre. Se encontraba cuestionando sus elecciones, disecando cada palabra, cada gesto, cada mirada intercambiada con Otis. ¿Había sido solo un momento de debilidad, un lapso de juicio? ¿O había algo más, algo genuino en esa conexión, aunque fugaz? La ausencia de Otis era un recordatorio constante de su transgresión. Él no la buscó, no llamó, no envió mensajes. El silencio entre ellos era ensordecedor, llenado solo por las voces en su propia cabeza. Se preguntaba si él se estaría sintiendo tan perdido como ella, si él también estaría luchando para entender lo que había sucedido entre ellos. Sara intentó concentrarse en su rutina, en su trabajo en la boutique de vinos, pero era inútil. Su mente vagaba, regresando siempre al mismo punto, Otis. Se veía a sí misma imaginando escenarios, creando diálogos, buscando respuestas que tal vez nunca encontraría. En uno de esos momentos de ensoñación, mientras organizaba botellas de vino en la estantería de la tienda, un cliente la abordó. Un hombre alto, de mediana edad, con un aire distinguido y una sonrisa gentil. Él la elogió por su conocimiento sobre vinos, por la pasión que demostraba en su trabajo. Conversaron por un tiempo, y Sara se sorprendió al verse riendo, sintiéndose ligera, por un breve momento, libre del peso que la oprimía. El hombre, cuyo nombre era David, la invitó a cenar. Sara vaciló. La idea de salir con otro hombre, de abrirse a nuevas posibilidades, era al mismo tiempo tentadora y aterradora. Pero algo dentro de ella, tal vez la misma fuerza que la había impulsado a entregarse a Otis, la animó a aceptar. La cena fue agradable. David era un hombre inteligente, encantador y atento. La escuchaba con atención, hacía preguntas pertinentes, la hacía sentir interesante y valorada. Pero, por más que lo intentara, Sara no conseguía conectar con él de la misma manera que había conectado con Otis. Faltaba la chispa, la intensidad, la sensación de peligro y excitación que Otis despertaba en ella. Al final de la noche, David la acompañó hasta su casa. En la puerta, él se inclinó para besarla. Sara cerró los ojos, esperando sentir algo, cualquier cosa. Pero el beso fue casto, formal, desprovisto de cualquier emoción. No había fuego, no había pasión, no había nada que la hiciera recordar el beso de Otis, su toque, el calor de su cuerpo. Sara se apartó, confusa y frustrada. Le agradeció a David por la noche agradable, pero dejó en claro que no estaba lista para una relación. Él entendió, se despidió con un gesto educado y se fue. Sola en casa, Sara se sintió más perdida que nunca. El encuentro con David solo reforzó la magnitud de lo que había sentido con Otis. No era solo atracción física, no era solo un deseo carnal. Era algo más profundo, más complejo, algo que no conseguía explicar ni siquiera a sí misma. Se dio cuenta de que necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que había sucedido, necesitaba confrontar sus sentimientos, o sería para siempre atormentada por el fantasma de Otis, por el recuerdo de aquel encuentro arrollador en el baño. Y, para eso, necesitaba encontrarlo, encararlo, incluso si eso significaba exponerse al dolor, al rechazo, a más confusión. Al día siguiente, Sara llamó a la empresa de fontanería. La voz al otro lado de la línea era la misma, la voz de Otis. Su corazón se aceleró. Concertó una cita,
alegando un nuevo problema con la fontanería, una mentira descarada, pero necesaria. La recepcionista le informó que el fontanero estaría en su casa a la mañana siguiente. Pasó el resto del día en un estado de ansiedad, ensayando mentalmente lo que le diría a él, cómo actuaría. Necesitaba ser fuerte, decidida, racional. Pero, en el fondo, sabía que, al verlo de nuevo, toda su compostura podría desmoronarse. La verdad es que no sabía qué esperar, ni de él, ni de sí misma. Pero necesitaba intentarlo. Necesitaba encarar a sus demonios, o la consumirían para siempre. La elección estaba hecha. El próximo capítulo de su vida, para bien o para mal, estaba a punto de comenzar. La mañana siguiente llegó con una mezcla de aprensión y expectativa. Sara se despertó antes del amanecer, incapaz de conciliar el sueño, su estómago anudado por el nerviosismo. Se arregló con un cuidado inusual, eligiendo un vestido rojo vibrante que realzaba sus curvas y combinaba con el color de su cabello. Era una armadura, una forma de fortalecerse para el enfrentamiento que estaba por venir. Cuando sonó el timbre, su corazón se aceleró. Respiró hondo, tratando de controlar los latidos desbocados, y abrió la puerta. Allí estaba él, Otis, parado en el umbral, luciendo aún más alto e imponente de lo que recordaba. Los ojos oscuros la examinaron con una intensidad que la hizo estremecerse, pero esta vez, había algo más allí, una sombra de duda, tal vez incluso de arrepentimiento. «Sara», comenzó él, la voz ronca, como si estuviera eligiendo las palabras con cuidado. «Entra, Otis», dijo ella, la voz sorprendentemente firme. «El problema está en el baño, como la otra vez». Ella lo condujo hasta el baño, el silencio entre ellos pesado y cargado de tensión. Otis miró alrededor, inspeccionando el lugar, pero era obvio que su mente estaba en otra parte. No había nada de malo con la fontanería, y ambos lo sabían. «No hay nada de malo aquí, Sara», dijo él, finalmente, rompiendo el silencio. «¿Por qué me has llamado?» Sara se giró hacia él, mirándolo directamente a los ojos. «Necesitamos hablar, Otis, sobre lo que sucedió». Él suspiró, pasándose la mano por el cabello corto. «Lo sé, yo también he estado pensando mucho en eso». «Y», lo instigó ella, necesitando oírlo de él, necesitando entender lo que sentía. «Y, no sé», admitió él, un atisbo de vulnerabilidad en su voz. «Fue intenso, fue real, pero fue un error. Ambos lo sabemos». «¿Error?», repitió Sara, un tono de amargura en su voz. «Sí, tal vez fue un error según los estándares de la sociedad, por la diferencia de edad, por mi situación. Pero fue el momento más verdadero que he vivido en años, Otis. Me hiciste sentir viva, deseada, algo que pensé que nunca volvería a sentir». «Lo sé», dijo él, la voz cargada de emoción. «Yo también lo sentí. Pero eso no cambia el hecho de que fue un error. No podemos simplemente ignorar las consecuencias». «¿Y cuáles son las consecuencias, Otis?», preguntó ella, desafiándolo. «¿Tienes miedo de lo que los demás van a pensar? ¿O tienes miedo de sentir algo real por alguien como yo?» Otis se acercó, y por un instante, Sara pensó que la besaría de nuevo. Pero se detuvo a centímetros de distancia, los ojos fijos en los de ella, una batalla de emociones librada en su interior. «No es eso, Sara», dijo él, la voz entrecortada. «Tengo miedo de hacerte daño, de darte esperanzas y luego decepcionarte. Te mereces más de lo que yo puedo ofrecerte». «No sabes lo que me merezco, Otis», replicó ella, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. «No tienes derecho a decidir eso por mí. Soy una mujer adulta, capaz de tomar mis propias decisiones, de lidiar con las consecuencias de mis actos». Él cerró los ojos, como si sintiera dolor. «Sé que eres fuerte, Sara. Más fuerte que yo, tal vez. Pero no puedo hacer esto. No puedo ser el motivo de tu dolor». Sara sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Sabía, en el fondo, que él tenía razón. Vivían en mundos diferentes, tenían vidas diferentes. Una relación entre ellos sería complicada, por no decir más. Pero oírlo de él, ver la convicción en sus ojos, era devastador. «¿Entonces es eso?», preguntó ella, la voz un susurro tembloroso. «¿Simplemente te vas a ir y fingir que nada sucedió?» «No, Sara», dijo él, la voz firme. «Nunca voy a olvidar lo que sucedió entre nosotros. Me despertaste a algo que ni siquiera sabía que existía. Pero necesito irme. Por los dos». Se giró, tomó sus herramientas y caminó hacia la puerta. Sara se quedó parada, paralizada, observándolo partir,
sintiendo como si le estuvieran arrancando una parte de sí misma. En la puerta, se detuvo y se giró hacia ella una última vez. «Adiós, Sara», dijo él, los ojos brillando con una profunda tristeza. «Adiós, Otis», respondió ella, la voz apenas audible. Y entonces, se fue. Sara se quedó sola en el silencio de su casa, el vacío en su pecho más grande que nunca. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora eran lágrimas diferentes. No eran solo lágrimas de tristeza, sino también de aceptación, de comprensión. Sabía que Otis tenía razón. No tenían futuro juntos. Pero él le había dado un regalo inestimable. La había despertado de su sueño, le había recordado que era una mujer viva, vibrante, capaz de sentir y desear. Y eso, se dio cuenta, era suficiente. Sara caminó hasta el espejo del baño, el mismo espejo que había reflejado su imagen durante el encuentro con Otis. La mujer que la miraba desde el reflejo todavía estaba marcada por el dolor, por la añoranza, pero había algo más allí. Había fuerza, resiliencia, una determinación recién descubierta. Se secó las lágrimas, levantó la cabeza y sonrió. El viaje por delante sería largo y difícil, lleno de incertidumbres y desafíos. Pero estaba lista para enfrentarlo. Se había demostrado a sí misma que era capaz de sentir, de amar, de entregarse. Y eso era algo que nadie podría quitarle jamás. La vida seguía. Y Sara, la mujer renacida, estaba lista para vivirla en toda su plenitud, con todas sus complejidades, contradicciones y, sobre todo, con la certeza de que, a pesar de todo, valía la pena sentir, valía la pena vivir. El adiós a Otis no era un final, sino un nuevo comienzo. Un comienzo agridulce, pero, aún así, un comienzo. Y era todo lo que necesitaba.